Estimado público, es un gusto saludarlos nuevamente porque seguimos con la interesante entrevista a llevarse a cabo con el doctor Felipe de Jesús Ortega. El doctor Felipe de Jesús Ortega es director coral, director de orquesta, músico a carta cabal, además de médico, psicólogo clínico, hipnólogo, psiquiatra. Así que muy cordialmente le damos la bienvenida, doctor, para esta segunda entrevista y por Muchas supuesto gracias. que nos quedamos con el tema de cuando la licenciada Eunice Lima le llama a usted para dirigir el coro. ¿Cómo no? Disculpe, ¿este letrero que está aquí le estorba a usted? No tenga pena, se ve muy bien. No. Ah, ok. Bueno, sí. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerle al licenciado, porque la vez pasada no lo hice, no sabía exactamente cómo era esta situación de esta entrevista. Pero bueno, aquí estoy a las órdenes. Eh, Quisiera regresar un poquito, porque hay un dato que me interesa compartirles. En el año 68, cuando yo todavía dirigía el coro de la Universidad de San Carlos, ahí tuvimos la posibilidad de participar en un festival internacional de coros universitarios en Nueva York y Washington. Resulta que vino uno de los organizadores del festival a escuchar al coro y después de escucharlo, pues nos dijo que en un par de meses nos daba la respuesta. La respuesta fue interesante porque nos dijo que habíamos estado entre los 5 finalistas de elección para participar en el festival, pero que de toda Latinoamérica solo iban 2 coros y llevaron uno de Colombia y uno de Brasil. Pero el coro pues no pudo participar en mi coro universitario, pero me invitaron a mí para ir, para participar en el festival, como oyente, ¿verdad? Por supuesto. Y así tuve la oportunidad de participar en ese Festival Internacional de Coros Universitarios, donde participaban 20 coros de todo el mundo. Y estuvimos 5 directores de coros de todo el mundo, nada más 5, como representantes de los mejores directores de coros universitarios del mundo. Ese dato es importante y a mí me gusta compartirlo. Luego decíamos que en el 74, entonces, la licenciada Eunice Lima me nombró director del Coro Nacional, ¿verdad? Porque el maestro Ardeoná estaba enfermo y ya no podía seguir. Empecé entonces con el coro y al año siguiente, en el año 75, si mal no recuerdo, no, tal vez fue un poco antes, pero también me llamaron del Colegio Americano para ir a dirigir el coro porque el coro estaba por una maestra estadounidense que se fue y entonces se quedó sin director. Entonces fui al Colegio Americano y empecé a trabajar. El año que empecé fue antes, sí. El año que empecé tenía yo, que eran como unas 30, 35, solo mujeres, no sé por qué había hecho solo mujeres, pero llegué yo ya más o menos en septiembre, algo así, y entonces ya solo terminé el año. Pero empezamos a hacer algunas cosas con el coro del Colegio Americano. Al año siguiente, entonces, pues se inscribieron un poco más, ya fueron como 40, 45. Pero el coro entonces empezó a tomar mucha relevancia porque con mis obras y mis arreglos, el coro tomó una calidad mucho mejor, mucho mejor. Tan es así que en el año 75 es un año muy especial para mí porque yo tenía 5 coros. Tenía el coro, bueno, participamos en un festival del que organicé precisamente yo porque tenía el coro de Derecho. Y con el coro de la Facultad de Derecho inauguré un festival que se llamaba Convergencia Coral. Y entonces en ese año participé con el coro de Derecho, con el coro del Colegio Americano, con el coro nacional, con el coro del Instituto Indígena de Señoritas y con mi coro que se llamaba Coro Felipe Ortega, Coro Doctor Felipe Ortega, mi coro de cámara. Además, tenía mi orquesta filarmónica pop, que ya creo que había mencionado algo de ella. Más adelante voy a mencionar los grupos que he fundado. Y tocaba en la sinfónica y atendía en la clínica
Entonces, siempre me preguntaron muchas gentes, más adelante algunas gentes, que cómo había hecho yo para hacer tantas cosas simultáneamente. Mi respuesta siempre fue, no sé, Dios lo hace por mí. Realmente era, sí, ya analizándolo, era muy difícil. Yo tenía 5 coros. Para todos los coros yo hacía arreglos y componía obras corales. Y tenía tiempo para eso, para la pop, también hacía arreglos para la pop. La Filarmónica Pop tocó muchísimos arreglos míos, en la Sinfónica también, y siempre tuve tiempo para mi familia, nunca abandoné a mi familia. Así que, perdón, así que de alguna manera Dios estuvo siempre conmigo para poder hacer todas esas cosas y por la gracia de Dios las hice bien. Más adelante, entonces, yo estuve tanto en el coro como en la sinfónica. En la sinfónica estuve 25 años y en el 91 entonces me jubilé. Y del coro también porque tenía que jubilarme de las dos instituciones del Estado. Entonces dejé la sinfónica. Ahí estuve pues ya trabajando en mi clínica y tenía mi coro particular. Para entonces la Filarmónica Pop ya no estaba, pero resulta que en el 2000, ay, 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 no, en el año 96, perdón, en el año 96, que yo había dejado el coro nacional en el 91, en el 96 me llamaron porque el coro estaba con problemas internos y el director que tenían se fue. Entonces me llamaron de nuevo al coro nacional y estuve en el coro nacional del 96 al 2002. Ahí volví otra vez a poner en el coro obras muy especiales. El coro adquirió, valga decirlo conmigo, una calidad muy especial, al extremo de que en el 98, en el año 98, yo tuve la oportunidad de presentar el perdón, el Requiem de Verdi, que es una obra grandiosa de la literatura coral sinfónica. Lo hice con el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica. Y el Coro Nacional reforzado con algunas otras personas porque requiere un coro grande. Y resulta que un amigo que había sido del coro universitario y que estaba en México, platicando con él de la posibilidad de presentar el Requiem, yo no tenía los solistas aquí para cantarlo. Entonces él de allá me mandó 3 solistas, una soprano, la maestra, ay, 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 se me fue de momento, un tenor y un bajo. Entonces, y aquí puse yo para mezzo soprano a la maestra Judy Fuentes. Logramos hacer Requiem de Verdi de una forma tan bella, tan maravillosa. Y me gusta contar esta historia porque en ese entonces estaba el conservatorio en reparación. En muchos años y en muchas ocasiones ha estado. Y la Sinfónica no tenía donde ensayar porque el auditorium estaba inhabilitado de momento. Ensayábamos en un salón pequeño, un grupo. Ensayaba con la cuerda en un día y otro día con el viento. Nunca pude juntar a la orquesta. Sin embargo, pues estudiamos el Requiem de Verdi y lo estudié con el coro también. Y el día de la presentación en el teatro, llegamos al ensayo del Requiem y resulta que los ensayos de entonces eran de 2 horas, de 10 a 12 en el Teatro Nacional. Entonces llegamos al teatro para hacer el ensayo general ya. Resulta que el escenario estaba ocupado porque había un ensayo de una clausura. Digo, ¿cómo es posible si tenemos que ensayar? Ya van a terminar, ya van a terminar, pero no había modo. Finalmente terminaron como 15, 20 minutos después de las 10. Y en lo que se iban ellos, en lo que los conserjes ponían las sillas de la sinfónica, los atriles, los pedestales para el coro, etcétera, nos dieron un buen tiempo. Y entonces el ensayo del Requiem se fue de primas a primeras porque no había tiempo de hacerlo. Sin embargo, el Requiem salió maravillosamente bien. Fue un esfuerzo que se hizo bastante grande para hacerlo. Lamentablemente en Guatemala esas actividades se hacen una sola vez. Es muy raro que algún concierto bueno se repita, muy, muy raro. Hace unos años, un montón de años,
en la Sinfónica se hacían los conciertos 2 veces a la semana. Se hacía el concierto oficial el viernes en la noche y había un concierto del mismo repertorio el domingo, pero eso se acabó. Y entonces actualmente ya los conciertos se hacen una vez y ahí se acabó. Así que en ese año 68 yo tuve esa oportunidad de presentar el Requiem de Verdi. Más adelante, eh, ya en el año 72, entonces no sé si ya no recuerdo si había hablado de la Orquesta Filarmónica Pop, que fue un año especial también. Fundé mi Orquesta Filarmónica Pop y mi coro de cámara, ambos conjuntos con muy buenas actuaciones. La Orquesta Filarmónica Pop fue calificada por algún comentarista por ahí como la mejor de Latinoamérica en su género. Lamentablemente, estuvimos unos cuantos años, del 72 al 76, pero no teníamos un patrocinio fijo, no teníamos quien nos patrocinara y los conciertos pues veíamos cómo lográbamos conseguir patrocinios. Al principio el concierto fue con muy poca gente, pero poco a poco fuimos ganando público hasta que llegó un momento en que los conciertos que hacíamos en el conservatorio tuvieron que pasarse a otro lado porque ya no cabía el público para los conciertos de la Filarmónica Pop. Y entonces tuvimos que irnos al gimnasio de Don Bosco. Ahí presentamos otros conciertos. Y resulta que también hubo entidades de beneficencia que se interesaron mucho por la pop. Y entonces cada año pedíamos para una entidad, para otra entidad. Teníamos como 4 o 5 conciertos durante el año específicamente para estas entidades. Eso fue durante unos 2 o 3 años, pero después dijeron, bueno, ya no vamos a estar presentando lo mismo todas las entidades y eso se fue terminando. Y ahí fue donde ya necesitamos algún patrocinio que no tuvimos y lamentablemente entonces la orquesta terminó. Todavía hicimos en el 76, hicimos el último concierto de esa época. Más adelante, en el 81, nos hablaron de una entidad por ahí para hacer un concierto y lo hicimos y estuvo muy bien también. Y todavía no sé si en ese mismo año o más adelante se nos habló para un concierto en una entidad del Estado. Que, ay, Dios mío, terrible. Lo aceptamos porque ya no teníamos otra actividad y queríamos estar en actividad. Pero nos pagaron una cantidad irrisoria, ¿verdad? Y fue la única vez. Ahí se terminó la pop. Pero mi grupo coral sí siguió. Mi grupo coral estuvo desde el 72 hasta 30 años después, 32 años después. Tan es así que la Universidad Mariano Galvez, a la que en varias ocasiones le servimos en algunas actividades de ellos, porque yo tengo un amigo ahí en la Universidad Mariano Galvez, el licenciado Leopoldo Colón Molina, que es personero de la universidad, y sabiendo él del coro, alguna vez me dijo que si podíamos participar en una actividad de la universidad. Y entonces le dije yo que sí, por supuesto. Entonces, y fuimos a cantar a la universidad. De ahí la universidad quedó casi como que patrocinando nuestros conciertos, pero el coro no cobraba, el coro nunca ganó, mi coro nunca ganó un centavo por las presentaciones, pero sí la universidad nos tuvo bastante actividad. Tan es así que no recuerdo el año, pero que en la Universidad de Nicaragua iban a hacerle un homenaje al rector de la Universidad Mariano Galvez de acá, al licenciado Rolando Torres Mos. Y entonces nos pidieron que fuéramos como coro de la universidad y fuimos a Nicaragua con, como coro de la Universidad Mariano Galvez. Y entonces la participación fue muy buena, tanto que hubo una cosa interesante porque allá dimos varios conciertos. Dimos uno en León y cuando dimos ese concierto en León, resulta que pues los integrantes de mi coro eran pues todos de mi edad, ya no éramos ningunos patojos, ya estábamos algo grandecitos, bastante grandecitos, pero bueno, el coro estaba en una calidad muy buena. Y resulta que cuando llegamos a León, dimos el concierto y al terminar el concierto hubo un señor por ahí que nos contó
que había llegado un coro eh, de Guatemala, pero un coro que subsistía por puro entusiasmo, pero un coro de ancianos prácticamente, de personas de nuestra edad, y creyeron que éramos nosotros de la calidad de ellos, que cantaban cosas muy sencillas. Cuando nos oyeron, realmente se quedaron maravillados porque el coro era otra cosa totalmente. Entonces, luego, durante mi estadía en la Sinfónica, de repente se me ocurrió solicitar un concierto, dirigir un concierto de la Sinfónica. Al principio estaban ya los directores, el maestro Ricardo del Carmen y el maestro Jorge Sarmientos. Al principio el maestro Sarmiento sobre todo no muy quería darme la dirección, pero de alguna manera pues finalmente se logró. A partir de ahí, entonces yo he tenido la oportunidad de dirigir no sé qué cantidad de conciertos con la Sinfónica, más de 50, como invitado nada más, ¿verdad? Por supuesto, pero he presentado conciertos muy, muy exitosos. Tan es así que con la Sinfónica y el Coro Nacional yo he estrenado varias de mis obras grandes. Tengo escritas, más adelante voy a mencionar un poco más de mis composiciones, pero tengo escritas 6 misas, misas solemnes, de las cuales 4 son con coro y orquesta. Ya se hicieron con el coro nacional y la orquesta sinfónica. Tengo 2 poemas coral sinfónicos. En música existe una forma que se llama poema sinfónico. Es una obra grande nada más de orquesta, pero los míos son coral sinfónicos porque incluyen coro. Y los dos son 2 poemas coral sinfónicos que incluyen un declamador. Entonces son para declamador, coro y orquesta. Lo presenté en el Teatro Nacional con la Sinfónica, el Coro Nacional, y el declamador fue mi hermano Luis, que tiene una voz maravillosa de bajo profundo y muy buen declamador. Entonces lo hicimos con él y el Coro Nacional. Luego también tuve otro concierto de importancia por ahí por los años 90 más o menos. En el 88 yo conocí a una muchacha soprano que se graduaba de maestra de educación musical. Y cuando escuché su voz me llamó mucho la atención porque muy bonita la voz que tenía cuando se graduó, participó, pero nada más yo no la conocía. Por ahí unos meses adelante yo quise formar un grupo vocal femenino de 8 damas, tanto que iba a llamarse Ocho son suficientes. Así había un programa que se llamaba así, Ocho son suficientes, y dije, así vamos a llamarle, pero no funcionó, porque no eran muy cumplidas las damas que tuve. Y entonces ensayábamos a mediodía, que era la hora en que más o menos todas podían, pero llegaban tarde. Pero esta señorita llegaba siempre muy puntual y esperábamos que llegaran los demás. En una de esas veces, ella me dijo que si podía acompañarle un área de ópera y me presentó una partitura y le dije, tú cantas ópera. Me gusta, me dijo. Y entonces me puso la partitura de una obra que se llama Oh mio Babino Caro. Y entonces se la acompañé y voy oyendo aquella voz tan maravillosa. Ah, bueno, perdón, pero previo, a mí me faltaban 2 personas, tenía 6 y quería hacer 8. Y entonces hablé con el maestro Julio Santos, que daba clases en la escuela de música, para ver si sabía él de 2 damas que cantaran. Y me dijo, las hermanas Teo, me dijo y me las mandó. Una de ellas era Lisbeth Tiu, precisamente. Y entonces ella fue la que me pidió que le cantara, que le acompañara. Y entonces le acompañé y me dejó maravillado. Se me ocurrió entonces decirle, mira, ¿por qué no preparamos un repertorio y hacemos recitales? Ah, pues se entusiasmó ella, por supuesto que sí. Y empezamos a preparar un repertorio maravilloso que durante el año 89, si mal no recuerdo, hicimos 14 conciertos en todo el año, más de uno por mes, más de uno por mes. Incluso por ahí más adelante, ella fue
nominada para algo así como artista del año, algo así, y tuvo con, eh, con María Eugenia Gordillo, ella le dio una medalla. Y también nos invitaron a participar en la toma de posesión de un presidente de Honduras. No recuerdo quién fue en ese entonces para la toma de posesión y fuimos a cantar allá y estuvimos muy bien. Así que estuve impulsándola. Más adelante, después de los recitales que dimos en muchos lados, cantamos en todos los escenarios posibles de Guatemala y finalmente la presenté con la Orquesta Sinfónica. Y ahí la presenté con una obra que escribí específicamente para la voz de ella. La obra se llama Voz de Eternidad y la estrenamos ahí. Insisto en que lamentablemente una sola vez, porque de balde se estudia tanto y se prepara tanto y el concierto se hace una sola vez. Pero bueno, la impulsé. Más adelante, bastante más adelante, tuve oportunidad de impulsar a otra dama eh, que también no conocía yo y por situaciones muy especiales. Yo toqué durante muchísimos años en ceremonias religiosas. Creo que ya había compartido algo de esto. Y entonces llevaba siempre cantante. Pero alguna vez que no tenía yo cantante, precisamente esta niña, Lisbeth Tiu, era mi cantante, pero no podía, ¿sabes? Y entonces una violinista me sugirió a una muchacha que cantaba. Y entonces le dije, bueno, pues que vaya. También cuando llegó a cantar la misa, me gustó su voz y le propuse la misma cosa, que hiciéramos un repertorio y que diéramos conciertos. Hicimos un repertorio y ella se llama Iglesia Yurrita precisamente, y dimos 4 conciertos. Lamentablemente no lamentablemente, lamentablemente para mí, porque ella estaba solicitando una beca para irse a estudiar a Puerto Rico. Y precisamente después de nuestro cuarto concierto, o por ahí andábamos, cuando le llegó la notificación de que la recibían en la beca en Puerto Rico. Y allá estudió y cuando se graduó, ella en su programa de graduación puso obras mías de las que había puesto en el repertorio. A mí me satisfizo mucho. Y luego ahora está ella en Alemania triunfando cantando ópera en Alemania. Entonces, para mí también una satisfacción. Y entonces quería compartirles también de los grupos que he formado. Eh, Aparte de la dirección de la orquesta sinfónica, pues formé la Filarmónica Pop. Luego tuve un grupo muy interesante. Resulta que eh, tenía un disco de un cuarteto gringo muy bueno, los Four Freshmen se llamaban. Y con un amigo, no recuerdo si ya lo compartí, pero el doctor Marco Antonio Barrios, en paz descanse porque el año pasado nos dejó, que veníamos juntos desde que éramos estudiantes de medicina. Tocábamos en la Orquesta de la Juventud Médica, después hicimos el grupo Los Doctores, después estuvimos con un par de amigos, 2 hermanos, que habían estado en Estados Unidos y vinieron a Guatemala, platicando, resulta que ellos habían oído a ese cuarteto y se me ocurrió hacer un cuarteto. Y entonces hicimos el cuarteto que llamamos Los Cuatro Chapines. Con ese cuarteto estudiábamos todas las noches y nos hicimos muy profesionales, porque hacíamos show además. Los 2 hermanos Contreras, los dos tocaban guitarra. Marco Barrios tocaba vibráfono, yo tocaba el contrabajo, yo tocaba bajo, porque para mí los instrumentos son muy fáciles de interpretar. El contrabajo para lo popular es muy sencillo, pues, es muy sencillo. Pero también en algunas piezas yo tocaba sax, entonces estuve tocando saxofón. También es otra historia, ¿verdad? Por ahí, que fui saxofonista. Y entonces el cuarteto hacíamos show porque nos cambiábamos instrumentos. En momentos, Maco Barrio se pasaba al bajo,
yo tocaba el sax, Mario Contreras tocaba guitarra y el hermano Guillermo Contreras tocaba más o menos batería. Teníamos un redoblante y un plato por ahí como batería o maracas. Hicimos muchísimas presentaciones y nuestro grupo fue tan bueno que cualquier artista extranjero que venía, los Cuatro Chapines tenían que combinar con ellos. Cantamos iniciando los conciertos, es decir, previo a la presentación del extranjero, los Cuatro Chapines. Cantamos con Monabel, cantamos con Pedro Vargas, cantamos con Tony Moro, cantamos con se me van los nombres, como cinco de los buenos cantantes de aquel entonces. Nosotros siempre estábamos ahí. Lamentablemente, también las dificultades las ocupaciones de todos nos hicieron difícil, pero grabamos, por lo menos logramos grabar un disco con el Cuatro Chapines. Pero eso pues se acabó también. Luego hicimos un dúo de marimba y piano con el doctor Barrios, el dúo Macfell, de Maco y Felipe. Hicimos el dúo porque cuando estábamos en el grupo, los doctores, que ya graduados, seguimos haciendo música y ahora de médicos, ¿verdad? Los que habíamos sido de la juventud médica, a Ennio Betancourt se le ocurrió que siguiéramos tocando. Ya éramos cuatro nada más y un cantante también. Y entonces hicimos el grupo Los Doctores, que pues al principio solo Ennio tocaba, que tenía su teclado completo, que tenía acompañamientos y acompañaba a Julio Molina, que era cantante. Y cuando se le ocurrió hacer el grupo, entonces ya, pues yo fui el director, por supuesto, ¿verdad? Así que, y tuvimos muy bonitas presentaciones. Pero también se terminó por razones diversas, sobre todo de salud. El primero que nos dejó fue el cantante, Julio Molina. Después tuvimos otra cantante, pero se fue dificultando. Entonces, a Majo Barrio se le ocurrió, a eso fue idea de él, que hiciéramos el dúo de marimba piano para tocar música clásica. Me pareció muy interesante. Y empezamos a preparar y a estudiar. Hicimos algo fabuloso, único en el mundo, la combinación de marimba y piano. Y empezamos tocando música clásica. Pero por supuesto, como fue siempre mi idea en todos los grupos que tuve, hacer todo tipo de música, tanto música instrumental como música coral. En mis conciertos del coro siempre estábamos con música sacra, músicas selecta, eventualmente música erudita, música selecta, música guatemalteca y música popular. Igual lo hice con todos los grupos que tuve y con el dúo Macfell también. Entonces empezamos tocando Bach, tocamos Beethoven, tocamos diversas obras de música clásica. Aquello sonaba precioso, realmente precioso. Y más adelante fuimos incluyendo obras nuestras, porque Maco también fue compositor. Él era un marimbista maravilloso, maravilloso. Yo ya conté cuando entró a la Juventud Médica, ¿verdad? Que fue algo muy bueno. Entonces él no sé qué cantidad de obras para marimba escribió. Muchas, no muchas, pero varias de las marimbas guatemaltecas han tocado obras de él, muchas obras de él. Y entonces hicimos el dúo con conciertos muy, muy bonitos, muy buenos, bastantes conciertos. Nos llamaban de todos lados para hacer conciertos. Incluso cuando nos oyeron tocar, entre otras cosas, el Ave María de Gounod, entre piano y marimba, nos hablaron para tocar en una misa y tocábamos en una misa música sacra. Entonces, esa fue una época bellísima del dúo Macfell. Lamentablemente, por enfermedad de Maco, pues ya no pudimos seguir, tanto que él grabamos dos discos de Macfell, grabamos dos discos y tenía la idea de grabar un tercer disco, pero la enfermedad lo atormentó y nos dejó el año pasado, lamentablemente, y se terminó Macfell. Entonces, se me ocurrió por ahí mismo también hacer una orquesta especial.
viendo una vez en el conservatorio, y llegué al conservatorio y en uno de los pasillos estaba un grupo de muchachos de patojos ensayando algo y vi que había varias damas, incluso una dama tocando contrabajo, que yo no había visto. Entonces me llamó la atención mucho eso y se me ocurrió hacer una orquesta de cámara, orquesta pequeña, femenina. Y entonces fui madurando la idea y buscando a quienes iban a participar. Y hablé con la maestra Gloria Ávila, que es violinista y era violinista de la Sinfónica, y ella pues encantada de la vida me dijo, con mucho gusto, yo participo. Y así fui consiguiendo. Y logramos tener un grupo de 10 damas. Y nuestra primera presentación fue en el hotel que queda allá carretera El Salvador, que se llamó Vista Real, ha tenido varios nombres. Ahí fue la premier de gala de la Camerata Fantástica, le llamamos. Camerata Fantástica. Porque lo interesante era que primero, solo damas. Segundo, muy buenas en sus instrumentos. Eran muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Y tercero, que tocaban y cantaban tocando instrumentos de cuerda y cantando. Eso no muy se da, no muy se da. No existe tanto que cuando empecé a ponerlas a cantar, dos de ellas me dijeron, yo nunca he cantado. Pues aquí vas a cantar, aquí vas a cantar. Incluso hubo al principio algunas obras que puse solo cantadas, obras de polifonía, solo cantadas. Y después tocaban y cantaban y unos pequeños movimientos de danza cuando nos presentamos después en el Club Guatemala. Con la camerata tuvimos también muy buenas presentaciones. Nos hablaron del Festival de Cultura en Antigua y en fin, muy buenas presentaciones. Lamentablemente, las patojas estaban en secundaria y cuando fueron entrando a la universidad se les fue dificultando. Llegó el momento en que solo ensayábamos los domingos porque era el único día que podían y un día tantos porque los papás llegaban con ellas para estar ahí. Y me dijo uno de los familias, me dijo, ya está muy difícil porque solo el domingo tenemos para compartir con la familia y tenemos que venir a ensayo. Y ahí se fue terminando la camerata fantástica, lamentablemente. Entonces, posteriormente a eso, yo contacté, hay tres hermanos, un varón y dos damas, que tocan, precisamente las dos damas fueron de mi camerata fantástica, y el varón toca en la sinfónica, él toca oboe. Entonces me ocurrió hacer un cuarteto con ellas, y con él todavía estamos, porque no tenemos mucha actividad, lamentablemente, pero sí violín, oboe, que toca el muchacho, Carlos, cello, que toca la otra dama, y el acompañamiento con piano, ¿verdad? Sí, teclado. Y hemos tenido algunas presentaciones muy bonitas, muy bonitas. Lo importante es que para mi carrera musical, para todos los grupos que he tenido. He compuesto obras y he hecho arreglos. He compuesto una cantidad enorme de obras. Bueno, enorme digo yo, ¿verdad? Pero en realidad creo que sí vale la pena mencionar, porque tengo hasta el año antepasado, algo así, alrededor de 200 obras musicales. Tengo obras para todo tipo de situación. Tengo obras para un solo instrumento solo, obras para dúos, para quintetos, para eh, orquesta de cuerdas, para orquesta grande, para todo, 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 todo. Obras corales tengo para coros femeninos, para coros masculinos, para coros mixtos. Tengo obras de música sacra, de música sinfónica, de música selecta, de música coral, de música infantil, de música para piano. Tengo de todo, absolutamente, bueno, no absolutamente, creo que estoy exagerando, me estoy pasando de la línea, pero sí, he escrito para casi todo y en todos los estilos, porque Dios me dio, y eso no dejo de agradecérselo nunca, porque me dio esa capacidad y esa facilidad
para componer y hacer arreglos, porque creo que ya les había compartido eh, pues la presencia de Dios en mi vida. Yo nunca estudié suficiente música. Lo único que terminé de estudiar, yo estudié varias carreras, digamos, de música. Lo único que terminé de estudiar fue órgano, como organista, pero no me gradué. Yo estudié, creo que ya les había contado de cuando estuve en Morelia, yo estudié solfeo, no terminé los grados de solfeo. Estudié piano, estudié piano, digamos, 2 años, y así me hice pianista, yo solo, porque luego estudié flauta, tampoco terminé la flauta, terminé nada. Armonía, la armonía es un elemento importantísimo en la música, sobre todo cuando se dedica uno a la composición o a hacer arreglos. La armonía es la compaginación de las notas, de los sonidos, de los instrumentos, etcétera. Y yo jamás estudié armonía, nunca. No tuve una sola clase de armonía. Y entonces yo fui aprendiendo la armonía de escuchar y de tocar el piano, que me gustaba porque también en cuanto a los arreglos, interesantemente, yo comencé a hacer arreglos cuando estaba en quinto año de secundaria, creo que ya lo había compartido, que había pues yo estaba en la banda, ¿verdad? En la banda del colegio, y se me ocurrió hacer un arreglo de un vals que estaba de moda en aquel entonces. El vals se llamaba o se llama Enamorada. Hice un arreglo para la banda. Ese fue mi primer arreglo que hice. Y mi primera composición, que no sé si ya la mencioné también ahorita, no recuerdo, fue que por ahí, no sé si ya me había graduado, 1 o 2 años de graduado, o quizá en el último año de secundaria, no lo recuerdo. Hubo un concurso para el himno al ahorro. Sacaron las bases y todo y mandaron un poema al que había que hacerle música. Pues se me ocurrió hacerle música, ¿verdad? Y lo mandé. Resulté siendo el ganador del himno al ahorro. Me gané en aquel entonces la cantidad maravillosa de 100 quetzales. Yo estaba feliz, maravillado con ganar 100 quetzales. Esa fue mi primera composición. De ahí en adelante seguí componiendo música y cuando estuve con el coro universitario, pues no podría decir cuántas, ¿verdad? Pero sí escribí unas cuantas canciones para el coro específicamente y empecé a hacer arreglos también. Después de ese arreglo de Enamorada, había hecho un arreglo, como quise hacer una orquesta con la banda, con un grupo de la banda en el colegio cuando estaba en quinto año, hice un arreglo de aquella pieza que se llama Mona Lisa. Nunca tocamos, solo lo ensayamos, y tal, pero ahí empecé a hacer arreglos. Y de ahí, al final de cuentas, pues les... Interesante, doctor, esto que nos cuenta. Vamos a dejar para la tercera entrevista esos detalles y esa experiencia tan rica que nos está comentando en el Perfecto. ámbito de la música. Mucho gusto saludarlo a nuestro público Igualmente. también. Un Muchas saludo. gracias. Que Dios les bendiga. Gracias.